चक्षुर्मितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमो महावदन्नाय कृष्णप्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपीश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। ओम वृंदावै तुलसी देवै प्रिया वै केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यवत्यै नमो। भक्ताविहीना अपराधलक्ष्यै क्षिप्ताश्च कामादितरङ्गमात्रे कृपामयि त्वां शरणं प्रपन्नं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं वृन्दे नमस्ते चरणारविन्दं। भजां राधां अरविन्दनेत्रं स्मरामि राधां मधुरस्मितास्यं वदामि राधां करुणावराद्रां ततो मम नमस्ते गतिर्न कापि। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। First of all, offer my respectful obeisances unto lotus feet of my Gurupad Padma, Nitya Lila Pravittam Vishnupad, Ashtutara Satguru Bhakti Vedanta Sri Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravittam Vishnupad Bhakti Sri Narayan Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble respectful Dhanavad Pranam. Lotus feet of Nitya Lila Pravittam Vishnupad, Ashtutara Satguru Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Dr. Siddharth Goswami Maharaj, Bhakti Pramod Guru Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnava devotees, and presented all of my respectful guests. Primero que todo, quisiera ofrecer mis más humildes reverencias a los pies del loto de mi Guru Pada Padma. Nitya Lila Pravistam Vishnupada Sotrasata, Srimad Bhaktivedanta Vamana Goswami Maharaj, y Nitya Lila Pravistam Vishnupada Sotrasata, Srimad Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Igualmente quisiera ofrecer mis respetuosos dandas pranams a los pies del loto de Nitya Lila Pravistam Vishnupada Sotrasata, Srimad Bhaktivedanta Swami Maharaj, Srila Guru Govinda Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakshar Sri Swami Maharaj, Srila Bhakti Pramod Puri Swami Maharaj, a todos los Vaishnavas seniors y a todos los Vaishnavas y Vaishnavis y a mi respetable audiencia. Today is very super excellent, auspicious day, Vasanta Panchami. Hoy día es Vasanta Panchami, un súper excelente día auspicioso. Vasanta Panchami means fifth day
from the new moon. Vasanta Panchami es el quinto día desde la luna nueva. And Vasanta means that is called spring season. Vasanta significa la temporada de primavera. Actually, according to the Indian climate and culture, today Vasanta Panchami start. Y bueno, todo esto ocurre y comienza Vasanta Panchami acorde a la primavera y a la temporada en que nos encontramos según la cultura védica o la cultura en India. And that time, especially in this time in India and especially Braj, the hot weather little coming. Entonces en India, especialmente en Braja, la temporada de calor ya está comenzando. And also winter going down. Y el verano empieza ya a retroceder, a desaparecer. And morning I also told, and this time India everybody's house full of grains such as wheat and rice, everything. Y bueno, como comenté en la mañana, en la casa de todo el mundo en India ya comienza a haber abundancia de granos, como por ejemplo trigo, arroz y otras cosas. And everybody's heart completely overjoyed with the divine love of Radha and Krishna. Y el corazón de todo el mundo está lleno de dicha y alegría con el amor divino de Radha y Krishna. And everywhere also yellow flowers blossom. En todas partes las flores amarillas comienzan a florecer. And especially and honey bees, black bees, birds, they are chirping. Y está lleno ya de abejas, de abejorros negros también y de pájaros cantando. So in this way, Vibhav, Anubhav, Sattik and Vyabhichari, 4 ingredients of famous in India. Ingredients of? Vibhav, Anubhav, Sattik, Vyabhichari. Son entonces Viva, Vanuva, Vichari, están los 4 ingredientes de crema, de raza. And Radha and Krishna, they also meeting together in a very nice, beautiful place on the bank of Jamuna. Y Radha y Krishna entonces se reúnen en un muy hermoso lugar a las orillas del Yamuna. Srila Bhaktivinoda Thakur sang these songs. Radha Kunda Tata Kunja Kutira Govardhana Parvata Jamuna Tira. Because when Radha Krishna are meeting together, that is called the Yogamaya Vrindadevi, she arranges all kinds of Uddipana stimulation. Entonces, para los encuentros amorosos entre Radha y Krishna, Yoga Maya hace los arreglos para que haya mucho udipana, muchos estímulos en ese encuentro. And Radha Krishna now they are very mature, and so for this regard they are meeting together on the bank of Jamuna and perform sweet amongst pastimes. Y entonces, ahora que Radha y Krishna ya son más grandes, están más maduros, ocurren muchos pasatiempos muy amorosos a las orillas de Yamuna. And morning I told how Jayadev Goswami Pad very nicely and vividly described this Vasantika Rasa Lila Katha in his unprecedented book, Gita Govinda. Bueno, y en la mañana también conversamos acerca de Jayadev Goswami Prabhu y su granta sin precedentes, donde se describen estos pasatiempos, llamado el Gita Govinda. And today also Vishnupriya Devi's disappearance day. Hoy día también es el día de la aparición de Vishnupriya Devi. And Chaitanya Mahaprabhu and consort Vishnupriya Devi. La consorte del señor Chaitanya Mahaprabhu, Vishnupriya Devi. Who is Vishnupriya Devi? So could you explain also? Vishnupriya Devi, actually, and she is called the Bhudevi. ¿Quién es Vishnupriya Devi? También se le conoce como Bhudevi. Sri, Bhu and Lila Sakti. Krishna's three consort is very important. Sri, Bhu and Lila.
Sri, Bu e Lila también. Son las consortes del Señor Chaitanya In Mahaprabhu. the Leela Shakti, Krishna, he performs all kinds of pastimes with his devotee. That is called Bhudev. That is called Leela Devi, Leela Shakti. El Lila Shakti realiza todo tipo de pasatiempos con sus asociados. Eso se le conoce como Lila Shakti. And Sri, that is called Lakshmi Devi, and who gives all kinds of opulence in Vrindavan. Y Sri también es conocida como Lakshmi Devi, quien atrae o trae todo tipo de opulencias en Vrindavan. When Krishna appears in Vrindavan, whole Vrindavan completely full of opulence. Cuando Krishna apareció en Vrindavan, todo Vrindavan se llenó de opulencias. For this regard, Gopi Gita also Jayati te odikam janmana braja srayat indira Srimad srayat indira shastra atraye daita dikchatang dikchutabaka tridhita savatvang vichinnate Jayati te odikam janmana braja. Everybody loves Vrindavan. Why? Krishna performs his sweet Leela pastimes in Vrindavan. Especially he takes birth in Vrindavan. Entonces en ese verso se explica que todo el mundo ama a Vrindavan. ¿Y por qué? Porque Krishna hace su aparición ahí, toma su nacimiento, especialmente porque Krishna nace ahí en Vrindavan. And the Vrindavan full of opulence. Y entonces Vrindavan se encuentra repleta de opulencias. Though Vrindavan Dham is called Madhurya Dham, but full of opulence, but that opulence completely covered with sweetness Madhurya. Entonces a Vrindavan Dham se le conoce como Madhurya Dham, porque todas esas opulencias también se encuentran repletas o cubiertas por la dulzura, por Madhurya. Vaikuntha, Dwaraka, Ajodhya, Mathura, all the opulence, if you collect and if you not compare with the Vrindavan opulence. Vaikunta, Mathura, Dwarka, Ayodhya, Ajodhya, Dwaraka, Mathura. Ayodhya, Dwarka, Mathura, ninguna de las opulencias combinadas de todos esos lugares puede compararse con la de Vrindavan. But that opulence covered in Madhurya, but the opulence that is called Sri Devi, she creates the opulence whole Vrindavan. Pero toda esa opulencia se encuentra también cubierta por Madhurya. ¿Quién crea esta opulencia? Sri Devi. For this regard, Brahma Samhita explains Vrindavanam. Vrindavan, all the houses of Vrindavan made by the that is called the Dija stone. Chintamani Paragara Satmas Kalpa Vriksha Laksha Britisu Surabhi Rubira Palentam Lakshmi Sata Sahasra Sambrahma Sivvamanam Govindam Adi Purusang Tamahang Bhajami Govindam Adi Purusang Tamahang Bhajami. The Vrindavan completely full of opulence. Because Sri means Vaisarja, Sarva Lakshmi Srimati Radhika. Entonces Vrindavan se encuentra llena de opulencia. Bueno, se explica también en el Sri Brahma Samhita que las casas de los Vrajavasis ahí se encuentran hechas de chintámanis, de piedras chintámanis también. And all the houses built with the chintamani. Y todas las casas se encuentran construidas ahí con piedras chintámanis. Que son piedras que satisfacen all los the deseos. cows, they are called Kamadhenu. Todas las vacas son conocidas como Kamadhenu. Chintamani Prakasantu Kalpavriksha, Laksha British Surabhi Lukan. And all the trees, that is called Kalpavriksha, Dija trees. Y a todos los árboles se les conoce como Kalpa Vriksha, árboles de los deseos. And Lakshmi Sata Sahasra Sambrahma Sivvamanam. Millions Lakshmis, the consort of Lord Narayan, used to come in Vrindavan and they start to blooming. Entonces se explica que millones y millones de Lakshmi Devis, que son las consorte del señor Narayan, fueron hasta Vrindavan a barrer. So why I am saying, because Vrindavan full of opulence, Tato Arabha Manam, Sukdev Goswami Pad told him, Maharaj Parikshit, when Krishna born in Vrindavan, and that day looks full of Lakshmi Devi, Sarva Lakshmi Srimati Radhika, and her manifestation,
and always servicing in Vrindavan. Entonces, Shukadeva Goswami Pad le explica a Parikshit Maharaj que en ese momento Vrindavan se encontraba lleno, repleto de opulencia, estaba lleno de Lakshmi Devis, ¿no es cierto?, prestando servicio ahí. So, and Bhudevi, Bhu means Prithvi, and the earth. Bhudevi? Bhu means earth. Tierra. Ah, Bhudevi y Prithvi. And, but who is Bhudevi? Actually, the expansion of Satyabhama. Es una expansión, Bhudevi es una expansión de Satyabhama. Sí, es la tierra. Es la tierra misma. And she serves to Krishna also different ways. Y sirve entonces a Krishna también de muchas distintas maneras. So Lakshmi in the three consorts of Lord, Sri, Bhu and Sridevi, Bhudevi and Lila Devi. Entonces esas son las tres consortes del Señor, Sri Devi, Bhudevi y Lila Devi. And so Chaitanya Mahaprabhu, he sang Bhagavan, he the Supreme Personality of God, he sang Bhagavan, he is the son of Nanda Maharaj. Entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu es Bhagavan mismo, ¿no es cierto? Él es conocido como el hijo de Nanda Maharaj. But his expansion, Narayan in Vaikuntha Dham. Pero su expansión también de Narayan en Vaikuntha Dham. So in Narayan, in his Narayan consort, Lakshmi Devi is there. Entonces también Narayan tiene una consorte, Lakshmi Devi. And so first Chaitanya Mahaprabhu, he married with Lakshmi Priya. Entonces, primeramente, el señor Chaitanya Mahaprabhu se casa con Lakshmi Priya. Because Chaitanya Mahaprabhu also he is called Gaura Narayan. Porque el señor Chaitanya Mahaprabhu también es conocido como Gaura Narayan. And so Mahaprabhu first he married with Lakshmi Priya. Entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu se casó primeramente con Lakshmi Priya. But Chaitanya Mahaprabhu Nimai, when he preached in East Bengal, that the kind of separation of Chaitanya Mahaprabhu Nimai, Lakshmi Devi, she left her body. Entonces, mientras el señor Chaitanya Mahaprabhu se encontraba predicando en East Bengal, en Bengala del Este, debido a la angustia de la separación de Lakshmi Devi, es que ella deja el cuerpo. Then Chaitanya Mahaprabhu Nimai, he again married with Vishnu Priya. Entonces el señor Chaitanya Mahaprabhu se casa nuevamente, ahora con Vishnu Priya. And Vishnu Priya, she serves Lord Chaitanya Mahaprabhu different ways. Vishnu Priya sirve entonces al señor Chaitanya Mahaprabhu de muchas distintas formas. And Chaitanya Mahaprabhu, when he took sannyas, Vishnu Priya Devi, she also served to Lord Chaitanya Mahaprabhu's very nice, beautiful deities. Entonces, cuando el señor Chaitanya Mahaprabhu toma sannyas, Vishnu Priya sigue prestando servicio al señor Chaitanya Mahaprabhu y a sus deidades. Because Lord Chaitanya, En forma de deidad. Lord Chaitanya Mahaprabhu gave his own deities to Vishnu Priya Devi. El señor Chaitanya Mahaprabhu le dio sus propias deidades a Vishnu Priya Devi. And you try to understand the different deities made by the different woods, but Mahaprabhu deities only made by the neem tree, not other trees. Entonces, hay que entender también que las deidades a veces están hechas de muchos distintos tipos de maderas, ¿no es cierto? Y las deidades del señor Chaitanya Mahaprabhu estaban hechas de neem, solamente de neem. And Mahaprabhu, when he born under the neem tree also. And Sachimata, she gave birth to Nimai and under the neem tree. Entonces, el señor Chaitanya Mahaprabhu, al mismo también, él nace bajo un árbol de neem. Sachimata da a luz al señor Chaitanya Mahaprabhu bajo un árbol de neem. And so nowadays, these are, if you build or manifest the Vigraha of Chaitanya Mahaprabhu, need a neem tree, neem wood. Entonces, las deidades del señor Chaitanya Mahaprabhu estaban hechas, fueron construidas, ¿no es cierto? Hasta ahí, si quieres manifestar la deidad Mahaprabhu. Ajá, claro, si se quiere manifestar una deidad del señor Chaitanya Mahaprabhu, tienen que estar hechas de neem. Neem Vigraha. So Chaitanya Vishnu Priya Devi, and she also worships always and the deities of Chaitanya Mahaprabhu.
Entonces Vishnu Priya Devi solía adorar, prestar servicio, ¿no es cierto?, a las deidades del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Morning to midday, he chant holy names and taking one grains of rice. Desde la mañana hasta el mediodía ella solía cantar los santos nombres contando con granos de arroz. And Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. And in this way, one grains of rice, and she is holding and chanting holy names, and then that rice she cooked, then she offered to her Thakurji, and then that prasad, half portion she fed Mother Sochi Devi and her also servant Isan Thakur, and the rest of she to prasad. Entonces así ella iba contando grano a grano cada mahamantra, ¿no es cierto?, desde la mañana hasta el mediodía, y después ese mismo arroz lo cocinaba y lo ofrecía. Le daba una parte de ese arroz a Madre Sachi, a otra a su sirviente Visham Thakur, y el resto podía tomar también el prasada, se tomaba el resto del prasada. So you have to follow the instruction of Vishnu Priya Devi. How did she perform bhajan and sadhana? Entonces se debe tomar también el ejemplo y la instrucción acerca de cómo Vishnu Priya Devi realizaba bhajan y sadhana. And Raghunath Das Goswami also met with Vishnu Priya Devi. Raghunath Das Goswami también se reunió con Vishnu Priya Devi. And also Vishnu Priya Devi, she gave blessing to Raghunath Das Goswami. Y Vishnu Priya Devi le dio sus bendiciones a Raghunath Das Goswami. And especially Jiva Goswami Pad, when he traveled in Navadip Dham Parikrama with Nityananda Prabhu, and that time Vishnu Priya Devi gave her food dust to Jiva Goswami Pad. Especialmente Jiva Goswami también, cuando se encontraba viajando con Nityananda Prabhu, también Vishnu Priya Devi le dio el polvo de sus pies también a Srila Jiva Goswami. So Vishnu Priya Devi always worship the deities of Lord Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, Vishnu Priya Devi siempre estuvo adorando a las deidades del Señor Chaitanya Mahaprabhu. And Vishnu Priya Devi, she also sang this song, Bhaja Gauranga, Japa Gauranga, Laha Gaurangero Namri, Jajana Gaura Bhaje, Sehai Amar Pranari. Bhaja Gauranga, Japa Gauranga. Always chant Gauranam and Sarp Gaura Sundar. Entonces ella siempre se encontraba cantando esta canción. Siempre vayan de Gauranga. Cante los nombres de Gauranga. And you worship Chaitanya Mahaprabhu Gauranga, and he is my heart and soul. Y adoren al Señor Chaitanya Gauranga, porque Él es mi corazón y alma. So without receive the mercy of Vishnu Priya Devi, any method will not enter in Suddha Bhakti. Sin las bendiciones entonces de Vishnu Priya Devi no existe ningún otro método con el cual entrar en Sura Bhakti. And today also Vishwanath Chakravarti Pad appearance day. Hoy día también es el día de la aparición de Vishwanath Chakravarti Thakur. Vishwanath Chakravarti Pad, and he was a great devotee. Vishwanath Chakravarti Pad fue también un Actually, he is gran the incarnation of Rupa Goswami Pad. De hecho, él es la encarnación de Rupa Goswami Pad. And he also wrote the commentary of Ujjal Inmani Bhakti Rasamrita Sindhu. He wrote? Comentarios, Comentario de eso. Y de hecho, él hizo los comentarios del Bhakti Rasamrita Sindhu, de Ujjala Nilamani también. This way. Vishwanath Chakravarti Pad, he established the highest mood of the gopis, that is called Paramar mood. De hecho, Vishwanath Chakravarti Pad estableció el humor más elevado de las gopis, el humor de amante. And he cut Babaji, Sahajiya, Sukhi, Bhegis and mundane Paramar mood. Y también cortó con los Babajis, Sahajiyas, Sukhi-Bekis también, con todo ese humor de conyugal pero mundano. And for this regard, they also Babaji Sampradayas, and they also try to kill to Vishwanath Chakravarti Pad. Por ese motivo, entonces, es que desde la Babaji Sampradaya intentaron matar
a Vishwanath Chakravarti Pad. And one Vishwanath Chakravarti Pad, he was circulating Navadip, Vrindavan Dham Parikrama. Una vez Vishwanath Chakravarti Pad estaba realizando Vrindavan Parikrama. That time Babaji's Sampradaya, they also hide one place and try to kill him. Y bueno, y gente de la Babaji Sampradaya se escondió en un lugar para intentar matarlo. When Vishwanath Chakravarti Pad came in that the place and manifested one very nice, beautiful, handsome, young girl. Cuando él llegó ahí, se manifestó como una niña muy linda. claro. Él mismo. Bueno, y cuando Vishwanath Chakravarti Pad llega a la Vrindavan, él mismo se manifestó la forma para él mismo de una niña pequeña, muy hermosa. And that time the Babaji Sampradaya asked that the girl, have you seen Vishwanath Chakravarti Pad? Y la gente de la Babaji Sampradaya le preguntó, ¿han visto a Vishwanath Chakravarti Pad? Then she smiled and disappeared. Y de esa manera ella sonrió y desapareció. And the Babaji Sampradaya, they saw Vishwanath Chakravarti going and 500 meters before to them. Y después, cuando reaccionaron, la gente de la Babaji Sampradaya se dio cuenta que Vishwanath Chakravarti Pad ya iba como 500 metros adelante de ella. Then Babaji Sampradaya, they realized Vishwanath Chakravarti, how he is liberated in Mukta Mahapurush. Entonces la gente de Babaji Sampradaya se dio cuenta de que Vishwanath Chakravarti Pad es un alma completamente liberada. Then that time all the Babaji Sampradaya, they completely surrendered lotus feet of Vishwanath Chakravarti Pad. Entonces la gente de la Babaji Sampradaya se rindió completamente a los pies del loto de Vishwanath Chakravarti Pad. Especially Vishwanath Chakravarti Pad, when he became very sick and old age and performed bhajans in Vrindavan. Y bueno, ya cuando Vishwanath Chakravarti Pad comenzó a enfermarse ya a una edad muy avanzada, empezó a hacer su bhajanisana en Vrindavan. And he was reading Krishnadas Kaviraj Goswami Chaitanya Charitamrita. Y empezó a leer entonces el Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami. And Krishnadas Kaviraj Goswami Chaitanya Charitamrita has written the Kam Gayatri is 24.5 syllables. Entonces él obtuvo el Gayatri Mantra de Krishnadas Kaviraj Goswami escribió que el Kama Gayatri tiene 24 Ah, sílabas. sí, Vishwanath sí. leyó eso. Srila Vishwanath Chakravarti Pad leyó entonces que Srila Krishnadas Kaviraj Goswami había compuesto el Kama Gayatri No, de... no, ¿no? Vishwanath Kaviraj leyó el Chaitanya Charitamrita de Krishnadas Kaviraj Goswami, donde se decía que el Kama Gayatri tenía 24 sílabas. Bueno, lee el Chaitanya Charitamrita y ahí se explica que el Kama Gayatri tiene 24 sílabas y media. Vishwanath Chakravarti was singing syllables according to the syllable 24 or 25, but which was in the half. Entonces, bueno, el Kama Gayatri tiene 24 o 25 sílabas. ¿Dónde está esa mitad? So if you don't know the meaning and which one so mantra disturbed will not manifest in the world. Pero bueno, también si no conocen el significado, eso no se va a manifestar en el corazón. Sí, si uno no sabe cuál es la sílaba, es la mitad, como el mantra de Devta se va a manifestar. Claro, si no se conoce, claro, cuál es esa mitad, el significado no se va a manifestar en el corazón. So Vishwanath Chakravarti was performing bhajan at that time on the bank of Radha Kunda. Entonces Vishwanath Chakravarti Pad estaba realizando, ¿no es cierto?, su bhajanisana en las orillas del Radha Kunda. Then Vishwanath Chakravarti Pad, oh Srimati Radhika, she not giving blessing to me, I have to commit suicide. Entonces Vishwanath Chakravarti Pad pensó, Srimati Radhika no me está dando sus bendiciones, en verdad debo suicidarme. So midnight, Vishwanath Chakravarti wake up and tried to jump in the water of the Radha Kunda. Entonces, a medianoche, Vishwanath Chakravarti Pad despertó y intentó tirarse a las aguas del Radha Kunda. Then Srimati Radhika direct manifested and told hey Vishwanath Chakravarti Pad, don't commit suicide. Entonces, sí, Srimati Radhika se manifestó y le dijo, Vishwanath Chakravarti Pad, no te suicides. And Krishnadas Kaviraj Goswami is my Kasturi Manjari. Vishwanath Chakravarti Pad, no, Krishnadas Kaviraj Goswami es mi Kausturi Manjari. And what did he wrote in Chaitanya Charitamrita? This is perfect. Aquello que escribió en el Chaitanya Charitamrita es perfecto. So you go and search one grammar book and Sadgaram Bhasya, Varna Sadgam Bhasya. In that
a grammar book had written this word is called half. Entonces ve y busca un libro de gramática en particular, porque ahí se explica que existe una palabra que es solamente una mitad o media palabra en este Bien. libro de gramática. Vishwanath Chakravarti had returned back and found that this word was half. Entonces Vishwanath Chakravarti fue, buscó y encontró esa palabra que en verdad es una mitad o media palabra. And in this way, Srimati Radhika, she gave mercy to Vishwanath Chakravarti. De esa manera, Srimati Radhika le dio sus bendiciones entonces a su misericordia, a Vishwanath Chakravarti. And Vishwanath Chakravarti in this way, day and night, absorbed in the mood of Srimati Radhika's separation. Entonces Vishwanath Chakravarti se encontró entonces día y noche a partir de ese momento en el humor de separación de Srimati Radhika. And that time also in Jaipur, there are some upper sampradayas and also Babaji sampradayas and Ramanu sampradayas that complained to King of Jaipur. En ese momento entonces también en Jaipur habían Apa Sampradayas, entonces de estas Apa Sampradayas, Babaji Sampradayas, etc., todos empezaron a quejarse con el rey de Jaipur. In Jaipur, Govinda Dev is worshipping with Srimati Radhika. En Jaipur, Govinda Dev se encontraba adorando a Srimati Radhika. So Sri Sampradaya, Ramanu Sampradayas, they also complain how Srimati Radhika she will worship with Krishna, Govinda Dev. Entonces, desde la Sri Sampradaya comenzaron a quejarse cómo es posible que se empezara a adorar a Srimati Radhika sin Krishna, o con Krishna, estando junto a Krishna. Govinda Dev. Because Srimati Radhika, she is not a married wife of Krishna. Debido a que Srimati Radhika no se encuentra casada con Krishna. Because worshipping means is what? That is called Archan Marga. This path of Vidhi Marga, rules and regulations of Shastra. Debido a que la adoración es Archan Marga, pertenece a Vidhi Marga, el sendero de las reglas y regulaciones. Bhajan sadhana, there are two types of bhajan. One is called Vidhi Marga and it is called Bhav Marga or Rag Marga. Y en ese sentido existen entonces dos senderos. Está dentro del Vajan y Sadhana, está el Vidhi Marga y el Raga Marga. Vidhi Marga, rules and regulations, all the scriptures. Vidhi Marga significa o tiene relación con las reglas y regulaciones de las escrituras. As like Lakshmi Narayan, they married. Como por ejemplo Lakshmi y Narayan, que ellos sí se encuentran casados. And Ram Sita, they married. Rama y Sita también están casados. Rukmini, Krishna, they married. Krishna y Rukmini también están casados. And that's the rules and regulations, they are called married wife. Entonces existen reglas y regulaciones, por eso ellos se les llaman esposo y esposa. But how Srimati Radhika, she will be worshipped with Krishna? Because Srimati Radhika, she did not marry with Krishna. Pero ¿cómo es posible adorar a Srimati Radhika si ella no se encuentra casada con Krishna? So-called people, they know that Srimati Radhika, she married with Ayan Ghosh in Jawat. Ah, bueno, de hecho Srimati Radhika sí estaba casada. Claro, algunas personas saben que Srimati Radhika sí estaba casada efectivamente con Ayan Ghosh en Java. Jawat. And Srimati Radhika's mother-in-law's house in Jawat. Bueno, y en Java se encontraba también la casa de la suegra de Srimati Radhika. People they know, is well known. She married with Abhimanyu and or Ayan Ghosh in Jawat. Entonces alguna gente sabe que ella efectivamente se casó. Es claro, desconocido, es bien sabido que ella se casó con Abhimanyu o Ayan Ghosh en Java. You read my Madhusmrita Grantha, I also explain how Srimati Radhika and married with Abhimanyu. Lean entonces su granta, su escrito del Madhusmrita Radha, en donde se explica cómo Srimati Radhika efectivamente se casó con Abhimanyu. Actually, Srimati Radhika, she did not marry with Abhimanyu, but so-called when preaching, the Srimati Radhika, she married with Abhimanyu or Ayan Ghosh. Ella entonces no se casó realmente con Abhimanyu, fue algo como fingido. ¿No? Ajá. La gente comenzó a decir que ellos estaban casados, pero en verdad no estaban casados. But now coming in this way, so see Sampradayas, they are Brahmanas
and acharyas, they also complain to king of Jaipur. So how possible to worship Srimati Radhika with Govinda Dev? Entonces la gente de la Sri Sampradaya comenzó a quejarse acerca de la adoración a Srimati Radhika con el rey de Jaipur. Understand? That is called lover and beloved, Radha and Krishna. So how possible lover and beloved Radha and Krishna, they worship in Archana Marga? Entonces, claro, ellos son amante y amado, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo era posible que fueran adorados dentro del proceso de Archana Marga? Archana Marga means rules and regulation of the scriptures. ¿Qué significa Archana Marga? Reglas y regulaciones de las escrituras. And so I told two kinds of our process of bhajan Praddhati. One is called Raga Marga or Bhava Marga, or another is called Vidhi Marga. Entonces, como les explicaba, hay dos procesos dentro del Vajan y Sadhan. Uno es el Raga Marga o Bhava Marga y el otro es el Vidhi Marga. So for this regard, Ramanuja Sampradayas, their pujari, they also moved Srimati Radhika and from Krishna, Govinda Dev. Entonces fue que de esa manera los pujaris empezaron a retirar, a sacar a Srimati Radhika de la adoración hacia Govinda Deva. And for that, they also called all the sadhus, Vaishnavas in Vrindavan. They also arranged one big meeting in their discussion, debate. Entonces ellos organizaron y empezaron a llamar a todos los sadhus, a todos los Vaishnavas ahí en Vrindavan para tener una gran reunión y tener un debate. But King of Jaipur, he did not know any Tattva Siddhanta. But he has so faith with Govinda Dev and should worship with Srimati Radhika. Pero en este caso, el rey de Jaipur no tenía ningún conocimiento acerca de Tattva Siddhanta. Sin embargo, él sí tenía fe en la adoración de Govinda Dev junto con Srimati Radhika. And that time, King of Jaipur, he requested Vishwanath Chakravarti Pad come and attend in that assembly of the meeting. Entonces, el rey de Jaipur le solicitó a Vishwanath Chakravarti Pad que llegara a esta reunión que estaba ocurriendo. But Vishwanath Chakravarti Pad told, "Oh, I am very sick, my old age. I don't want to one step from Vrindavan. I want to stay in Vrindavan." Sin embargo, Vishwanath Chakravarti Pad le dijo, yo ya estoy a una edad muy avanzada y enfermo. Ya no quiero poner un solo pie fuera de Vrindavan. Then Vishwanath Chakravarti Pad sent his disciple, what is his name? Baladev Vidyabhushan Prabhu. Baladeva Vidyabhushan. Entonces Vishwanath Chakravarti Pad envía a su discípulo a este debate, Baladev Vidyabhushan Prabhu. And actually Baladev Vidyabhushan Prabhu, he is not direct received Diksha mantra of Vishwanath Chakravarti Pad. Pero de hecho, Baladev Vidyabhushan Prabhu no recibió directamente los Diksha mantras de Vishwanath Chakravarti Pad. But Baladev Vidyabhushan Prabhu, he took Siksha, everything from Vishwanath Chakravarti Pad. Pero sin embargo, él sí tomó Shiksha, lo tomó todo, todas las instrucciones de Srila Vishwanath Chakravarti Pad. So here also one Siddhanta, Diksha Guru and Siksha Guru. If Diksha Guru and Siksha Guru is same, then you can receive his Siksha, Diksha from him on same level. Ajá. Bueno, y en el Siddhanta se explica que si el Shiksha Guru y el Diksha Guru Same level. se encuentran, claro, al mismo nivel, se puede tomar instrucción de ese Diksha Guru, siempre y cuando se encuentre al mismo nivel que el Diksha Guru y el Shiksha Guru, en el mismo nivel. Diksha Guru ke janiyo tumi tahar roop, Shiksha Guru ke janiyo tumi tahar sarup. Antarjami Bhakta Shrestha ei dui roop. You think Diksha Guru is the form and Shiksha Guru is all my heart and soul. Entonces, bueno, en el verso se explica que Shiksha Guru es la forma y el Diksha Guru es el corazón y alma. So for this regard, our Shastra, there are no difference between Diksha Guru and Shiksha Guru. But here the one condition. The Diksha Guru's mood and Shiksha Guru's mood should be same. If Diksha Guru and Shiksha Guru mood not same, so then your bhakti will not develop.
Entonces, bueno, en las escrituras explica que existe sí una condición, que se puede tener Shiksha Guru, pero sí existe una condición para tener un Shiksha Guru, que el humor del Diksha Guru y el humor del Shiksha Guru deben ser el mismo. Si el Shiksha Guru tiene un humor distinto al del Diksha Guru, entonces no se debe tomar instrucción de él. So Baladev Vidyabhushan Prabhu, he took all Shikshas and Shastra Siddhanta, he learned all Shastra Siddhanta from Vishwanath Chakravarti Pad. Entonces, Baladev Vidyabhushan Prabhu tomó Shiksha, él tomó todo el Tattva Siddhanta de Vishwanath Chakravarti Pad. Then Baladev Vidyabhushan Prabhu, he came in Jaipur, the representative of Vishwanath Chakravarti Pad. Entonces, Baladev Vidyabhushan Prabhu llegó hasta allá, hasta la reunión en Jaipur, representando a Vishwanath Chakravarti Pad. But Baladev Vidyabhushan Prabhu's body is very lean and thin. Pero el cuerpo de Baladev Vidyabhushan Prabhu era sumamente delgado. Generally people are thinking, who is very fat, Gurda Sadhu, he is Sadhu. Generalmente la gente piensa que él era un sadhu. Porque quien es sadhu bien gordo, entonces es un sadhu bien Ah, que alguien, claro, un sadhu debe ser alguien gordo, alguien grande. Generally people thinking, Sadhu means what? Big dreadlocks. Que la gente generalmente piensa que como es un sadhu, así como con unos dreadlocks, así como Rastafari, And big white beard, con una barba blanca, larga, grande, and his stomach will be very big, y con un estómago sumamente grande. and big tulasi mala, 5 kilo tulasi mala around his neck. Y con una tulsi mala también gigante, una tulsi mala de aproximadamente 5 kilos alrededor de su cuello. People are thinking he is Sadhu. Entonces a esa gente, la gente los ve y dice, él es un sadhu. Gross-minded people, this is their conception, Sadhu means this. Esa es la concepción que tiene la gente burda y mundana respecto de cómo debe ser un sadhu. Or if Sadhu is very lean and thin, Magrin. Un sadhu en verdad es bastante delgado. Pero si un sadhu es bien magrinho, Claro, pero si un sadhu es delgado. And Magrin Sadhu is not good Sadhu. Claro, entonces la gente ve que si un sadhu es muy delgado, quizás no sea un buen sadhu. And Sadhu should be big, and big stomach. Un sadhu debe ser grande, con un gran And estómago. eating too much paneer and big stomach. Comiendo demasiada comida, ¿no es cierto? Entonces teniendo un gran estómago. Which Sadhu do you like? ¿Qué sadhu usted prefiere? Magrino Sadhu or Gorda Sadhu? ¿El sadhu magriño o delgado o el sadhu em gordo? Spanish, ensina outro dia falando em espanhol. Delgadito, flaquito. Flaco. Flaco. En Spanish, flaco, magriño. Magrino. Flaquito. Flaco, flaquito. Sadhu with the skinny or big, this is not our subject. Sadhu should be absorbed in Harinam, Harikatha and realization. Pero en verdad eso no es lo importante, si el sadhu es delgado, es pequeño o es gordo, ¿no es cierto? Sino que el sadhu debe estar absorto en Harikatha, ¿no es cierto? En Harinam, en su realización. We should not see sadhus external appearance. Nosotros no debemos ver la apariencia externa del sadhu. You have to know who is sadhu, who perform bhajan and sadhana. Usted tiene que saber quién es un sadhu, aquel que hace vajan y sadhan. Understand? Who has realization about divine Radha and Krishna. He is called sadhu. Aquellos que tienen realización, que tienen conocimiento acerca del amor divino de Radha y Krishna. But gross-minded people, they are thinking, oh, he is very skinny, he is not good sadhu. Pero la gente burda y mundana ve, él es muy flaco, no debe ser un buen sadhu. So for this regard, they did not allow to Baladev Vidyabhushan Prabhu in the assembly house to speak anything. Entonces, por ese motivo fue que no permitieron a Baladev Vidyabhushan Prabhu entrar a la reunión donde se llevaba a cabo el debate. But finally king request to them, then they gave, and in the meeting, they gave only 5 minutes to chance to speak about this subject. Pero sin embargo, por solicitud del rey de Jaipur, es que se le permitió entrar a Baladev Vidyabhushan Prabhu y le dieron solamente 5 minutos para defender su posición. But Baladev Vidyabhushan Prabhu, he is the recipient of mercy of Vishwanath Chakravarti.
Pero Baladev Vidyabhushan Prabhu es el recipiente de la misericordia, Srila Vishwanath Chakravarti Pad. And he spoke very nicely and glorified. Srimati Radhika, she married with Krishna. Y él habló muy bellamente, glorificando acerca de cómo Srimati Radhika sí se casó con Krishna. He gave many evidence from Ved, Puran, Shastra, Upanishad. Especially he told, Srimati Radhika, she married with Krishna in Bhandirbat. Y él dio toda una serie de evidencias de los Vedas, Puranas, Upanishads acerca de cómo efectivamente Srimati Radhika se casó con Krishna en Bandebhat. Have you been or not? Did you Brajamandala Parikrama? You did not go? You come. Then you see. And Gurudev also very nicely manifested that place also. Here one day, yesterday I told, why Gurudev is called Yugacharya? He manifested the birthplace or the many pastime places of Radha and Krishna. As like our Goswamis manifested the birthplace of a pastime place of Radha and Krishna. Y bueno, ayer también les comentaba, si ustedes van al Parikram, ¿no es cierto?, van a poder ver estos lugares de los pasatiempos de Radha y Krishna. Ayer mismo les contaba de ese Gurudev también cómo su Srila Gurudev Narayana Goswami Maharaj es conocido como Yugacharya. ¿Por qué? Porque él manifestó todos estos lugares de los pasatiempos de Radha y Krishna, al igual que los 6 Goswamis que también manifestaron los pasatiempos, los lugares de pasatiempo de Radha y Krishna. Understand? If anybody asks you, why Narayana Maharaj he received this title Yugacharya, what did he? What he did? Si alguien les pregunta entonces el día de mañana, ¿por qué Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj recibió el título de Yugacharya? ¿Qué fue lo que hizo? So this is the point. As like 6 Goswamis fulfilled all the desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu, in the same way our beloved Srila Narayana Goswami Maharaj, he fulfilled same desires of Lord Chaitanya Mahaprabhu and 6 Goswamis. Entonces el punto es este. Al igual que los 6 Goswamis fueron capaces de satisfacer los deseos del corazón de el señor Chaitanya Mahaprabhu, de esa misma manera Srila Bhaktivedanta Narayana Goswami Maharaj también dejó satisfechos los deseos del corazón del señor Chaitanya Mahaprabhu. So now coming in this way, Baladev Vidyabhushan Prabhu, he point out and how Srimati Radhika she married with Krishna. Entonces, de esa misma manera, Baladev Vidyabhushan Prabhu, él hizo notar y entregó la evidencia acerca de cómo Srimati Radhika efectivamente sí se había casado con And he Krishna. established Tattva Vichar, the conception of the scriptures. Y él estableció también Tattva Vichar, las concepciones de las Srimati escrituras. Radhika, she is the original consort of Krishna. Srimati Radhika es la consorte original de Krishna. That is called Srimati Radhika Sarup Sakti, eternal potency of Krishna. Por eso Srimati Radhika es conocido como Swarup Shakti, la potencia eterna de Krishna. She is called the Sarup Sakti of Srimati Krishna. Ella es conocida como la Swarup Shakti de Krishna. And Srimati Radhika, she fulfilled all the desires of Krishna, Sakya and Parakya, everything. Entonces, de esa misma manera también Srimati Radhika satisface los deseos del corazón de Krishna. All Lakshmis manifested from Srimati Radhika. De hecho, todas las Lakshmis se manifiestan también Even- desde Srimati Radhika. Even all the what is called queens of Dwarka, they manifested from Srimati Radhika. Incluso también todas las reinas de Dwarka se manifiestan también de Srimati Radhika. Even all the gopis, they manifested from Srimati Radhika. Incluso también todas las gopis se manifiestan de And Srimati Srimati Radhika. Radhika, she can fulfill all the desires of Krishna. ¿Por qué? Porque Srimati Radhika puede satisfacer todos los deseos de But Krishna. without many consort, Krishna will not happy. For this regard, Srimati Radhika, she manifested many forms, especially 3 forms. ¿Por qué? Porque finalmente Krishna sin muchas consortes no va a estar realmente feliz. Es por eso que ella manifiesta todas estas formas, especialmente 3 formas. And in Chaitanya Charitamrita, Krishna Das Kaviraj, Vaikuntha Lakshmis, all Lakshmis manifested from Srimati Radhika. En el Chaitanya Charitamrita se explica Krishnadas Kaviraj Goswami que todas las Vaikuntha Lakshmis se expanden, se manifiestan de Srimati Radhika. And in Dwarkapuri, and all the consorts of Krishna, Rukmini, Satyabhama, actually they are non-different from Srimati Radhika. Y también en Dwarka, Satyabhama, Rukmini, todas ellas se manifiestan de Srimati Radhika y no son diferentes de Srimati Radhika. And are in Braj, all the gopis, actually they also
and expansion of Srimati Radhika. Y en Braja también brindaban todas las copies, son expansiones también de Srimati Radhika. And Baladev Prabhu quoted the one slokas from Brahma Samhita, very clearly explained. Y Baladev Vidyabhushan Prabhu cita también los versos del Brahma Samhita y lo explica muy claramente. What sloka? Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavi Sarvevo Nijarupa Taya Kalavi Govindam Adi Purusang Tamahang Bhajami Govindam Adi Purusang Tamahang Bhajami Ananda Chinmaya Rasa Pratibhavi Sarvevo Nijarupa Taya Kalavi. And Nijarupa Taya Kalavi. That means Srimati Radhika, she is the origin consort of Krishna. Se explica entonces en ese verso que Srimati Radhika es la consorte original de Krishna. And especially Srimad Bhagavad, the first slok, Janmadasya Chatanyadi Tratasya Vigasrat Tene Brahmahridaja Adi Kave Mujjanti Jat Surayo Tejo Bari Mridang Jatha Vinima. And Sadhamna Samna Niratam Kwakam Sattam Param Dhimahi. Sattam Param Dhimahi. And that means Krishna's origin Sakti, that called Srimati Radhika. Entonces en el verso 1, en el primer verso del Srimad Bhagavatam se explica eso, cómo Srimati Radhika es la Shakti original de Krishna. Janmadasya Jataha. Janmadasya means everything manifested from Srimati Radhika. Janma Adiras. Adiras means that is called conjugal mood, conjugal ras, melos. Entonces explica que absolutamente todo se manifiesta de Srimati Radhika y la otra palabra significa velocidad conyugal. In this way, Baladev Vidyabhushan Prabhu proved that where is Radha, there is Krishna. Where is Krishna, there is Radha. De esa manera entonces Baladev Vidyabhushan Prabhu probó que donde está Radha está Krishna y donde está Krishna está Radha. Rik Parishta Radha Madhavo Naiva Radha. Jatra Jatra Radha Tatra Tatra Krishna. Jatra Jatra Krishna Tatra Tatra Radha. And without Radha, there is no existence of Krishna. Sin Radha no existe, no hay existencia de Krishna. And Krishna is called Sarvasaktiman. And Srimati Radhika is called Sarvasakti. Krishna es conocido también como Sarva Shaktiman y Srimati Radhika es conocida como Sarva Shakti. Sakti Saktiman or the Abhedo. There are no different Sakti and Saktiman. Entonces eso significa que no hay una diferencia entre Sarva Shakti y Shaktiman. And so in this way, Baladev Vidyabhushan Prabhu, he quoted many slokas, Ved, Puran, Upanishad, Vedanta, Darshan. And 5 minutes, he spoke 5 hours. And all the sadhus, they become very charmed. Entonces de esa manera Baladev Vidyabhushan Prabhu comenzó a citar todos los versos, comenzó a presentar la prueba de los versos de los Vedas, Puranas, Upanishads, etc. Y de esa manera, cuando quedó a hablar 5 minutos, al final terminó hablando 5 horas en total y todo el mundo que estaba presente en la asamblea quedó rendido. And that time king of Jaipur, he kicked out the Ramanuja Sampradayas and to serve to Govinda Dev. Then again engaged Gaudiya Sampradaya. Now, and that Govinda Dev worshipped by Gaudiya Sampradayas. Entonces, de esa manera, entonces, el rey de Jaipur echó a la otra Sampradaya, ¿no es cierto?, a la Sri Sampradaya, de la adoración de Govindadeva e instaló a la Gaudiya Sampradaya, a la adoración a Govindadeva. Now still Govindadev staying in Jaipur and worship and with Srimati Radhika. Entonces, hasta el día de hoy, Govindadev se encuentra en Jaipur y es adorado por la Gaudiya Sampradaya. Every year we are going. And about how many devotees? 2 buses, 1 bus. And 60, 70, 80 devotees you are going to take darshan to Govindadev. Todos los años vamos al Parekram, ¿no es cierto? Con 1 o 2 buses llenos de devotos, 60, 70, 80 devotos. Vamos para allá a tomar darshan de Govindadev. So everybody come in Jaipur, take darshan to Govindadev with Srimati Radhika. Vengan todos entonces a tomar darshan de Govindadev junto con Srimati Radhika. So in this way, Vishwanath Chakravarti Pad, he also fulfilled that year Lord Chaitanya Mahaprabhu.
De esa manera entonces también Vishwanath Chakravarti Pad satisface los deseos del corazón del Señor Chaitanya Mahaprabhu. Especially in Bhajan Marg, the path of Bhajan Marg, that is called the Parakya Bhav, Paramul mode established. Especialmente en Vajan Marga, en donde está puesto ahí el paraquilla, el humor de paraquilla. For this regard, Vishwanath Chakravarti wrote one sloka, Aradhu Bhagavan Brajisatanem Tatthamang Vrindavanam Brahma Kajit Upasana Brajabudhu Varganaja Kalpita Srimad Bhagavatam Pramanamanam Prema Pumartamam Sri Chaitanya Mahaprabhu Matamidam Tatra Daruna Para. Vrindavan Dham and Vrindavan Chandra Krishna, same way worshipped by the devotees. Entonces, de esa manera se explica también con este verso que Vrindavan Dham y Krishna mismo también no son diferentes y son objeto de adoración para los devotos. So, Aradha Bhagavan Vishwadhama Vrindavan Ramma Kachit Upasana Brajavadhu Vargana. All the Brajgopis, they worship to Krishna with their transcendental paramore mood of Prakita Parakya Bhava. Entonces, de esa manera también todas las gopis de Vrindavan adoran a Krishna, prestan servicio a Krishna con su humor trascendental de Parakya. And that transcendental Parakya mood manifested in Srimad Bhagavatam. Y ese humor trascendental de Parakya, el humor de Parakya, está manifiesto ahí en el Srimad Bhagavatam. Uddhav, Narad, Shiv, Brahma, all their hankaring, how they will get the one dust of Srimati Radhika. Entonces, Uddhava, Shiva, el señor Shiva, Brahma, todos ellos están constantemente preguntando cómo poder llegar a tomar el polvo de los pies del loto de Srimati Radhika. Prabodhananda Saraswati Pad, Radha Sudhanandi very nicely glorified this subject also. Prabodhananda Das glorifica esto muy bellamente en sus Radha Rasa Sudhanandi. जो ब्रह्म सुख नारद विश्व लक्ष्य रालकित न ससा पुष्ट सतस सद्दो विसुकर्ण चूर्ण अनंत सप्तिम तम राधिका चरण रेणु अनुस्मराम. And in this way many slokas. And so in this way Baladev Dabhasan Prabhu, he fulfilled the desires of Chaitanya Mahaprabhu and all our Guru Vargas. Entonces, con toda esta cantidad de slokas, que hay siempre muchos slokas, de esa manera Baladev Vidyabhushan Prabhu también satisface los deseos del corazón del Señor Chaitanya Mahaprabhu y de todo el Guru Varga. So Spotless Puran Srimad Bhagavatam gives this evidence. Entonces el Srimad Bhagavatam, el Purana inmaculado, da esta evidencia. And Uddhava is very nearest dears of Krishna. And he came in Vrindavan and again hankaring to how to receive wonderful dust of Srimati Radhika. Entonces Uddhava, quien es muy querido para Krishna, él constantemente, él iba a Vrindavan y constantemente se encontraba preguntándose cómo poder tomar el polvo de los pies del loto de Srimati Radhika. So if you come in Vrindavan and see and how Uddhava is hankaring to receive on the sprinkled dust of Srimati Radhika. Entonces en Vrindavan se podía ver cómo Uddhava estaba vagando y preguntando cómo podía tomar el polvo de los pies del loto de Srimati Radhika. Because that is a transcendental paramount mood, not the material paramount mood. Debido a que esto es un humor de Parakya trascendental, no es un humor material o mundano. So now we are going to fire sacrifice. Those who take this side and those who bring on this side. Entonces ahora vamos a ir a la ceremonia de fuego. Los que toman Diksha, por favor, que se pongan hacia un lado y los que toman Harinam hacia el otro. Gopal Mantra in the middle. And others can go out.